Pablo, soy su Dungeon Master en este espacio Rol Añejo, un espacio en el internet para hablar de juegos de rol, especialmente aquellos que tienen que ver con el OSR, el renacimiento de la vieja escuela. Comenzando este canal con una reseña de un juego muy bonito, se llama White Box Fantastic Medieval Adventure Game, publicado por el señor Charlie Mason de Seattle Hill Games en el año 2017. Una compañía muy pequeña, en efecto, como lo dice en la introducción, es simplemente el señor Charlie Mason. White Box, la caja blanca, es un retroclon, es decir, es un juego que trata de emular las reglas, la simplicidad de las reglas de las primeras ediciones de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones. Pero en este caso, este juego, White Box Fantastic Medieval Adventure Game, es una revisión y una expansión de un juego anterior que se llama Swords and Wizardry, Espadas y Hechicería, White Box Rules, las reglas de la caja blanca, publicado por el señor Marv Brague y Matt Finch, comenzando en el año 2008, pero sufrió varias reediciones y reimpresiones. Este libro está a su vez basado en el primer retroclon de la serie de Espadas y Hechicerías que fue publicado por el señor Matt Finch de Mythmere Games en el 2008, y todo esto está basado en la edición 0, en la edición original de Dungeons and Dragons 1974, Gary Gygax y Dave Arneson, que se llama la caja blanca porque en efecto venía, como podemos ver en la foto, en una caja blanca de cartulina. Reglas muy sencillas, como vamos a ver cuando entremos en el texto. White Box entonces trata de emular la sencillez de el Dungeons and Dragons original, pero tratando de organizar las reglas de una forma mucho más intuitiva, añadiendo innovaciones que se han hecho en el hobby, en el juego en los últimos años. Y es un hermoso juego, muy sencillo, muy fácil de jugar para aquellos que ya estamos añejos también de jugar con la familia. Yo lo introduje con mis hijas de 5 y 9 años y se están adaptando muy bien al juego. Características físicas: el libro impreso viene en tapa dura, tapa blanda, 14 centímetros por 21 en edición Digest. La tapa blanda en Amazon a mediados del 2018 se vende por $6.99 y el PDF a través de DriveThru RPG se consigue por $0, es decir, es gratis, lo pueden bajar y pueden comenzar a jugar. Alguien que tenga familiaridad con las reglas de Dungeons and Dragons, ya sea de la vieja escuela o quinta edición o cuarta, 3.5, fácilmente va a poder entender las reglas y va a poder comenzar a jugar. Entonces les presento aquí mi reseña sobre White Box Fantastic Medieval Adventure Game. Bienvenidos. Tenemos la parte interna, arte en plumilla, blanco y negro, hecho por el señor William McCausland a través de todo el texto, muy evocativo de las primeras ediciones de Dungeons and Dragons. En estas 5 páginas iniciales, Charlie Mason introduce no solo el juego White Box, sino lo hace de una manera muy elocuente, en mi opinión, presentar la filosofía de la vieja escuela. Y creo que no hay mejor lugar que en este párrafo de acá abajo, donde se dice, básicamente, el Dungeon Master, que aquí es llamado referí, siguiendo la nomenclatura de la edición original de Dungeons and Dragons, tiene derecho de modificar las reglas. White Box, como casi todos los retroclones, son muy sencillos en reglas. No hay tablas tras tablas moderando cómo caen los personajes, cómo cambia la magia. Básicamente, el referí, el Dungeon Master, tiene que hacer adjudicaciones basado en principios muy generales, y cada juego, cada grupo de aventureros va a tener sus reglas de la casa, y estas reglas de la casa vienen a formar parte del ADN central del texto. Entonces aquí tenemos ya filosofía de vieja escuela que se va a expresar, y para aquellas personas que vienen de Pathfinder o que vienen de quinta edición, o como yo que vengo de segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons, puede ser un baldado de agua fría. Se habla de los atributos, ¿cierto? Los atributos tradicionales: fuerza, destreza, inteligencia, sabiduría. Pero miren esta tabla de aquí. No estamos hablando de +3, de +4, de +5. Y esta tabla es opcional. Reglas dicen, no hay bonos. Si quieren añadir bonos, estos son los bonos que se añaden. Una persona que tenga atributos entre 15 y 18 se le da un +1. Una persona que tenga entre 3 y 6 se le da un -1. Y esto es emblemático de la vieja escuela, porque lo que se trata no es construir personajes que sean superhéroes, sino de
dejar la responsabilidad del personaje directamente en las manos del jugador. El personaje no va a ser un avatar que a través de sus números o a través de sus proezas pueda hacer cosas sobrehumanas, sino en la vieja escuela los personajes son tremendamente frágiles y si tienen un atributo sobresaliente, esto les va a ayudar, pero no les va a ayudar mucho. Entonces es un sistema muy avaro con modificadores. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de estimular la imaginación y la creatividad de los jugadores y no recostarse en bonos astronómicos que pueden llegar a tener los personajes, especialmente cuando avanzan de nivel, como puede suceder en Pathfinder o en quinta edición. El modo preferible de crear personajes es lanzar 3 dados de 6 en orden. Mucha gente nunca ha hecho esto. Para mí, he de confesar que fue un poquito chocante al principio, pero como vamos a ver, como lo que importa es verdaderamente la capacidad del jugador o de la jugadora, los atributos no son determinantes. Una persona con atributos altos, bajos, si el jugador o la jugadora lo presentan con cuidado, con sigilo, con prudencia, puede llegar a ser un personaje mucho más viable que un personaje que tenga todas las habilidades en 18 y básicamente sea jugado de una manera caótica y irresponsable. Y tenemos algo que también puede ser bastante extraño para personas que vienen de ediciones bastante más avanzadas de Calabozos y Dragones, y es todas las clases, todas las razas, sin importar, tiran un dado de 6 para determinar sus puntos de daño, para determinar sus hit points. Aquí no hay que los guerreros tiran un dado de 8, los otros tiran un dado de 4. No, todo el mundo tira un dado de 6. Por supuesto, los guerreros, las clases marciales van a hacer esto prácticamente cada nivel, mientras que los magos, los ladrones lo van a hacer de una manera mucho más infrecuente. El dado de 6 en la vieja escuela es el rey. El dado de 20 determina combate, pero el dado de 6 es tremendamente importante. Prácticamente todos los daños de todas las armas es dado de 6. Los puntos de daño son dados de 6. Es decir, que técnicamente una persona en primer nivel puede morir de un solo golpe. Es un juego que si es jugado como está escrito en las reglas, puede ser tremendamente letal. Aquellos que jugamos con personas mucho más jóvenes, con niños, a veces tenemos que crear justamente reglas de casa para hacer el juego mucho menos letal. Pero como están escritas las reglas, es un juego tremendamente letal, lo cual es compensado por la facilidad y la rapidez con la cual uno puede crear personajes de reemplazo. En cuanto a clases se refiere, no hay muchas sorpresas en White Box. Están las 4 clases típicas de Dungeons and Dragons: clérigos, guerreros, magos y ladrones. Y lo que se presenta es una aproximación minimalista a estas clases. Se presenta la tabla, números de experiencia necesarios, dados de ataque, que como ya dijimos, para determinar los puntos de vida se hace con dados de 6, bonificaciones en combate, tiros de salvada, que es un número único, a diferencia de Vecmio de segunda edición o incluso de tercera edición, donde se separaban los coeficientes de salvada. Aquí es un número único que disminuye con la experiencia. Para salvar se arroja un dado de 20, tenemos que sacar más. Cada clase, no obstante, tiene una bonificación para salvadas particulares. Los clérigos son buenos resistiendo parálisis y venenos, los guerreros son buenos resistiendo muerte, los ladrones son buenos esquivando trampas o esquivando alientos de dragón, y esas bonificaciones son dadas por clase. Cada clase, por supuesto, tiene sus habilidades emblemáticas. Los guerreros son buenos peleando, los clérigos tienen la capacidad de ahuyentar muertos vivientes, tienen sus hechizos, los magos sus hechizos. No hay sorpresas. White Box avanza los personajes hasta el nivel 10 y en efecto se añade la expectativa de que en el 10º nivel los personajes se van a retirar. El guerrero va a ser su fortaleza, va a ser un varón, el clérigo va a ser un monasterio. Pero como ven, es muy fácil, es muy minimalista. Entonces, si uno quiere hacer personajes de
nivel 11, nivel 12, simplemente es seguir con la progresión matemática, que además está disponible en otros juegos como Basic Fantasy o en las fuentes originales de D&D básico, cómo siguen avanzando los hechizos, cómo siguen avanzando los personajes. Una característica interesante en cuanto a las clases viene en el ladrón. El ladrón es, en efecto, para Whitebox una clase opcional. Este es uno de estos aspectos nostálgicos, atávicos de Whitebox con la primera edición de D&D del 74, donde no aparecía el ladrón. El ladrón es introducido en el primer suplemento a Dungeons and Dragons, que es el mundo de Greyhawk, de Gary Gygax, y ahí aparecen las reglas para jugar ladrón. Hoy en día, pues el ladrón es ya parte de Dungeons and Dragons, una parte impensable tener una campaña sin ladrón, pero acá sigue apareciendo como opcional. Es el ladrón de toda la vida, un ladrón bueno con armas de larga distancia, con su habilidad para atacar por la espalda, pero en Whitebox se maneja las habilidades del ladrón, esconderse, desarmar trampas, encontrar trampas, de una manera muy interesante y muy vieja escuela, que es con, por supuesto, el rey de este juego, el dado de 6. El dado de 6 se arroja y si el jugador o el máster, dependiendo de qué se esté haciendo, saca por debajo de este coeficiente de criminalidad, entonces el ladrón tiene éxito. Se puede hacer también muy fácil invirtiendo la matemática y en vez de sacar por debajo, sacar por encima. Eso es lo que hago yo con mi campaña. Juego con niños. Me gusta que todo sea tirando a alto. Entonces, en vez de este coeficiente ser 2, 2, 2, 3, 3, 3, es 5, 5, 5, 4, 4, 4. Y el dado de 6 tiene que sacar más. Entonces, 5, 6, el dado de segundo nivel, tiene éxito. En cuanto a razas, tampoco hay sorpresas. Los humanos, se supone, tienen la habilidad de poder avanzar al nivel máximo del potencial de las 4 clases, mientras que las clases demi-humanas, que son enanos, elfos y halflings, están limitados en su capacidad de avanzar. Solo pueden avanzar a niveles inferiores, y esto solo en clases particulares. Las razas en Whitebox no dan bonificaciones. Volviendo al tema de la tabla inicial del +1, -1, no hay aquí habilidades de 19, de 20, de 21, sino que son habilidades de mazmorreo. Son cosas particulares, capacidad de distinguir artificios en roca como los enanos, capacidad de esconderse como los halflings, capacidad de encontrar cosas secretas como los elfos, y cada clase tiene pues sus afinidades. Los enanos pueden ser guerreros, ladrones, los halflings pueden ser guerreros y ladrones también, mejores ladrones que guerreros. Los elfos pueden ser guerreros y magos. Muy sencillo. No hay bonificaciones astronómicas, ciertas cualidades específicas. Muy interesantemente, y esto es otra característica nostálgica de la edición del 74 que yo no incluyo, es que no se le concede infravisión a los elfos y a los enanos. En mi campaña, los elfos y los enanos tienen infravisión. ¿Por qué? Porque los elfos y los enanos deben tener infravisión. Esto es herejía del más alto calibre, pero en la edición del 74 todas las razas inteligentes tenían la misma incapacidad de ver en la oscuridad. Otro de los elementos nostálgicos de Whitebox con la edición 0, con la edición del 74, es el tratamiento de la posibilidad de tener al elfo de clase combinada. Uno puede elegir ser un guerrero elfo, un mago elfo, avanza con el mismo nivel de experiencia de un guerrero o mago humano, o puede elegir ser un guerrero mago elfo. Este no es el guerrero mago elfo de BECMI, que puede utilizar a la vez las habilidades marciales y mágicas, sino que es uno, como está escrito en las reglas, que debe poder elegir al comienzo de una aventura si quiere ser mago o si quiere ser guerrero. Esto no he tenido que manejar un elfo de esta naturaleza, pero me parece particularmente poco atractivo. O sea, con estos niveles de experiencia, con estas limitaciones de hechizos, fácilmente uno podría decir, este es el mago guerrero típico elfo de clase combinada de toda la vida. El capítulo sobre equipo y armamento solo tiene 5 páginas, pero en estas 5 páginas expresa de una manera muy radical el espíritu de la vieja escuela. Los personajes que comienzan
arrojan 3 dados de 6 por 10, esos son sus piezas de oro iniciales y con esto tienen que comprar equipo. En la vieja escuela el equipo es muy importante. Lo que en quinta, cuarta edición, tercera edición son las proezas que va adquiriendo el personaje con la experiencia, esto no existe en vieja escuela. Entonces el personaje depende de su equipo. Si yo no tengo una antorcha, no veo en la oscuridad. Si no tengo una vara de 3 metros, voy a entrar en trampas. Y es muy, muy importante, a pesar de ser muy minimalista. Es una lista de una página con los aperos clásicos de mazmorreo, antorchas, cuerdas, la vara de 3 metros. Muy, muy sencillo. También una tabla de animales de carga, botes. En una sola página tenemos todo el equipo. Ya luego vamos a hablar del equipo mágico, que es lo que en efecto va haciendo a los personajes cada vez más poderosos y más viables. Y luego tenemos las armas. Y como ya dijimos, el dado de 6 es el rey de la vieja escuela. En la edición 0, todas las armas sin diferencia hacían un dado de 6 de daño. Acá hay una concesión a esto, dado que todos los daños están basados en un dado de 6, pero hay bonificaciones. Las armas de 2 manos hacen un dado de 6 más 1, las armas ligeras hacen un dado de 6 menos 1 y se da una lista muy escueta, muy minimal de armas. Las personas pueden inventarse todo tipo de armas dentro de estos paradigmas, pero el daño es un dado de 6. Ahora esto puede parecer muy poco, pero como vamos a ver cuando lleguemos a la sección de los monstruos y los adversarios, sí, los personajes puede que solo hagan un dado de 6 de daño, pero los monstruos también en su inmensa mayoría y los adversarios solo hacen un dado de 6 de vuelta. Entonces esto balancea el juego y lo mantiene tremendamente minimal. No hay que andar buscando qué dado tiene cada arma, sino que siempre es un dado de 6, a veces con una modificación positiva, a veces con una penalización. La vieja escuela en los Estados Unidos tiene 2 mercados que está supliendo. Uno, jugadores de edad avanzada que jugaron el juego cuando eran más jóvenes y quieren revisitar con nostalgia las viejas reglas de las primeras ediciones de Dungeons and Dragons. Y jugadores de edad mediana o incluso jugadores muy jóvenes que se sienten atraídos por la sencillez del juego, tal vez su brutalidad, tal vez el énfasis en habilidades de jugador y no en habilidades de personaje. Y satisfaciendo muchas veces este primer mercado, muchos retroclones a veces son muy conservadores en qué cambian de estas reglas originales, sin tomar en cuenta muy buenas ideas que ha habido en el hobby desde sus inicios. La excepción en White Box, que tiene algunas de estas cosas que yo llamo a veces nostálgicas o atávicas, es la cuestión de la armadura. En Dungeons and Dragons original, hasta la tercera edición, la armadura era descendiente. Una persona sin armadura tiene Armor Class 9. Conforme va armándose, ese número baja. La tercera edición trae la revolución de la armadura ascendiente. Es decir, una persona comienza con armadura 10 y conforme se va armando, ese número incrementa. Y ese número es justamente el coeficiente, el número que tiene alguien que sacar en un dado de 20 o más para poder dar. Whitebox maneja ambos sistemas, de cierto modo honrando la nostalgia del retroclon, pero también incluyendo la armadura ascendiente, que en mi opinión es muchísimo más fácil de manejar. Entonces el sistema maneja ambos. Si ustedes ven en la lista de las armaduras, entonces si tiene lo que está entre paréntesis es la bonificación positiva en armadura ascendiente y sin paréntesis es el Armor Class descendiente. Entonces este es uno de los espacios donde Whitebox sirve de una manera muy amplia y muy pluralista a 2 comunidades, a los jugadores nostálgicos que vienen a la vieja escuela buscando una experiencia original,
perdida pues de su juventud, o a los jugadores más jóvenes que están acostumbrados a una forma diferente de juego pero quieren un espíritu diferente. El quinto capítulo explica cómo jugar el juego. Tiene 15 páginas dividida más o menos en 4 secciones. La primera habla de experiencia, tiempo y espacio. Como en los viejos juegos de Dungeons and Dragons, se gana experiencia no solo por derrotar monstruos, sino también por recolectar piezas de oro con una bonificación a la experiencia si la persona tiene una bonificación en el atributo básico central de la clase. Fue guerreros con fuerza, clérigos con sabiduría, etcétera, etcétera. Las próximas páginas son cuestiones muy técnicas, muy vintage, muy nostálgicas de puro mazmorreo. Esto demuestra que el ADN de Dungeons and Dragons originalmente era un juego de calabozos, de estar debajo de la tierra, puertas secretas, luz, antorchas. Todo esto viene detallado, muchos dados de 6, muy vieja escuela, muy primera edición. O sea, prácticamente muchas de estas incluso creo que son hasta citas del juego original del 74. La parte de combate es clásico 1974. La iniciativa, y esto será muy extraño para aquellas personas acostumbradas a versiones más nuevas del juego, se determina con un dado de 6, por supuesto, pero se determina grupalmente. Una persona en los aventureros arroja un dado de 6, el máster arroja un dado de 6 para los monstruos, los adversarios, y el grupo que saque más comienza la acción, comienza la ronda de iniciativa. Luego, el resto es posiblemente el único momento donde verdaderamente se utiliza el dado de 20 de manera normal. Cada lado trata de golpear, de hacer daño al otro utilizando el dado de 20. Si se está utilizando el sistema de armadura ascendiente, pues ese es el número que hay que superar. Si se está utilizando el Armor Class Vintage, el Armor Class nostálgico, entonces hay que hacer un poquito de matemática con el taco, se dan unas tablas de avance de cuál es el número que hay que dar para dar a cierto tipo de armadura. Y se sigue así hasta que las partes o se rindan o escapen o mueran. Hay también reglas de moral, cosas muy familiares que están en el juego desde el comienzo. Pero no todo es combate. Hay reglas para negociación y diplomacia, para torneos. El juego está abriéndose, o sea, mantiene este ADN central de un juego de mazmorreo y de combate individual, pero también abriéndose a las posibilidades de otros tipos de interacción entre los personajes, todo desde una perspectiva de reglas muy sencillas y apoyándose grandemente en la capacidad de adjudicación del árbitro, del Dungeon Master. Un último detalle. Hay 3 páginas al final de esta sección de 15 dedicadas a una regla alternativa para aquellas personas que extrañan los tiros de salvada discriminados por características, como aparece en la segunda edición, como aparece en BECMI. Y aquí están. Si los quieren utilizar, ahí están. A mí, en mi opinión, me parece mucho más sencillo y mucho más elegante el número único de tiro de salvada, pero para hacer un juego tan pequeño, está tratando, y lo consigue en muchos casos, de servir a muchas comunidades con necesidades e intereses disímiles a veces. La siguiente sección es magia. Magia clerical y magia arcana, magos y clérigos. Y es una sección tremendamente fácil. Hay una lista de los hechizos de clérigo por niveles, una lista de los hechizos de mago por niveles. Curiosamente, no está ni el hechizo de escudo ni Magic Missile, que yo los he reintroducido en mi campaña. Y luego lo que existe es una tabla en orden alfabético que combina ambos hechizos arcanos y de clérigo con una descripción tremendamente escueta
de los efectos del hechizo. Como en todo en la vieja escuela, es el árbitro, es el Dungeon Master, y la narración del jugador, lo que decide cómo se hace un hechizo, cuáles son sus efectos y cómo funciona en el mundo del juego. A pesar de ser una lista minimal de hechizos, el Grimorio de White Box tiene 20 páginas. Es decir, no es algo tan completo como segunda edición o incluso como Basic Fantasy, pero hay suficiente para poder crear magos viables, y como todo en la vieja escuela y en White Box, se pueden traer hechizos de otros lados, de otros libros, de otros sistemas, y todo encaja muy fácilmente, compatible con Swords and Wizardry, con las ediciones originales. Entonces hay una gran diversidad de fuentes de donde uno puede extraer hechizos nuevos, tipos de magia nueva para la campaña que uno está. Materialmente nos encontramos en la mitad del libro, donde comienza la sección del máster. A los jugadores hasta acá tienen que leer y el resto es para el máster. En la mayoría de los otros juegos, aquí es donde vienen tablas tras tablas de cómo crear un objeto, cómo quemar un objeto, movimiento, etc. Esto no es lo que vamos a encontrar en White Box. En White Box lo que vamos a encontrar son consejos de cómo adjudicar decisiones, dándole este poder, devolviéndoselo al máster, y de cómo crear un mundo. ¿Por qué? Porque White Box no tiene un escenario, un mundo específico. Uno puede manejar fantasía tolkieniana, puede manejar fantasía gótica, puede manejar con un poquito de trabajo del máster. Yo estoy, por ejemplo, trabajando en una campaña inspirada por Dark Sun y mitología babilonia, y todo funciona. Pues es responsabilidad del árbitro, el director de juego, pero es un sistema lo suficientemente ligero y flexible para adaptarse a todo esto. Lo que hay en cuestión de tablas en la sección del máster son tablas de encuentro para diferente tipo de terrenos, para ayudar a hacer random encounters. Entonces se tienen estas tablas, y lo que sigue es monstruos. Son prácticamente 40 páginas de monstruos. Quiero mostrarles el zombie, que es uno de mis monstruos favoritos. 108 monstruos trae el juego. Entonces, este es un monstruo en White Box. Tenemos su armadura, ascendiente y tradicional, sus dados de ataque. Cuando manejo, tengo una serie de dados pequeños de 6 de Warhammer, y tiro los hit points de la criatura en el momento y utilizo los mismos dados. O sea, no tengo que escribir nada, porque dado que todos los dados de ataque para jugadores y monstruos adversarios son dados de 6, es algo que yo puedo tener gran números de dados y puedo manejarlos en el momento. No tengo que escribir nada. Los ataques, strike o weapon, adivinen cuántos daño hace eso. Un dado de 6, características especiales, movimientos y su recompensa de experiencia. Y en este libro tenemos dragones, zombies, esqueletos, bugbears, goblins, hobgoblins, todos los monstruos tradicionales de Dungeons and Dragons, y en 2 páginas se nos dan instrucciones de cómo crear monstruos nuevos. De nuevo, la gran ventaja de la retrocompatibilidad de White Box y de estos retroclones de Swords and Wizardry. Yo puedo desempolvar mi Monstruos Manual, bajar el Rule Cyclopedia del internet, ir buscar mis monstruos de Dark Sun, y con muy poco trabajo o sin ningún trabajo exportar monstruos de cualquier campaña de Dungeons and Dragons vieja a este mundo muy fácilmente. Y la última sección, bastante larga también, bastante rica, tesoro. Habíamos hablado ya de la importancia en los juegos de OSR, en los retroclones y en White Box, del equipo. Dado que los personajes no avanzan superhumanamente, tenemos que darles algo para ayudarlos a sobrevivir con adversarios cada vez más peligrosos, más sofisticados. Y esto es
tesoros, espadas mágicas, armadura, hechizos, pociones, y aquí hay reglas muy sencillas de cómo generar aleatoriamente tesoros y de cómo poblar estos tesoros de artefactos mágicos que van a poder ayudar a los jugadores. Esto es White Box. En 140 páginas el señor Charlie Mason ha depurado, reorganizado de una manera muy limpia, muy sencilla, las reglas originales de Dungeons and Dragons de la edición del 74 y las ha presentado a una audiencia contemporánea. 3 cosas que me encantan de este juego. 1. Su inmensa sencillez. Especialmente para aquellas personas que ya tienen un trasfondo en juegos de rol, pero para jugadores nuevos. Mi hija de 5 años se demoró una sesión en aprender los conceptos básicos y ya los maneja. Excelente para aquellos jugadores ya más añejos como nosotros que queremos jugar con la familia, introducir a nuestros hijos al hobby. Es una excelente puerta de entrada y además el PDF es gratis. Inmensa sencillez, primer punto. Segundo, su flexibilidad que está basada en su adaptabilidad canónica. ¿A qué me refiero con esto? Al final del libro hay una página para que el máster escriba sus propias reglas. Este no es un juego, o sea, todos los juegos de rol, cada grupo acaba inventándose sus propias modificaciones y sus propias reglas. White Box, como la mayoría de los juegos de vieja escuela, esperan que uno haga esto, pero esperan no solo que uno lo haga, sino que esperan que uno lo canonice, que uno se apropie del juego. Y esto hace que la experiencia de juego sea tremendamente satisfactoria, ya que verdaderamente tanto los jugadores como el máster están jugando juntos, construyendo un mundo y no teniendo que adaptarse a veces a los rigores de reglas externas, que pueden dar a veces detalles o acción cinemática, pero todo esto puede ser construido, puede ser adquirido por métodos muchos más sencillos. Esa era característica su compatibilidad. Esto es cierto de White Box y de sus predecesores de Swords and Wizardry. Estos juegos son compatibles con todos los materiales antiguos de Dungeons and Dragons, con segunda edición, con muy poco trabajo. Tercera edición, cuarta edición ya se va volviendo un poquito más complicado, pero es posible adaptar. Y el movimiento de OSR en los Estados Unidos y a través del mundo está creando una serie de juegos que esperamos reseñar en el futuro de ciencia ficción, de la Segunda Guerra Mundial, de espías, que están basados todos en este esqueleto. Eso significa que si yo quiero añadir enanos a mi campaña de ciencia ficción o meter Daleks en mi mazmorra, puedo hacerlo porque ya existen en otros juegos y están todos construidos de la misma manera. Esto enriquece las posibilidades de juego a un gran nivel. ¿Qué es lo único que no me gusta de este juego? Que en mi opinión, puedo explicarlo, pero aún sigue sin gustarme. A veces es tremendamente conservador en traer estos detalles del 74, cosas que a veces no funcionan. Esta cuestión del elfo indeciso, la armadura descendiente, y lo está haciendo porque en el mercado de los Estados Unidos parte de esto es la nostalgia de jugar el juego del 74, eso lo entiendo, pero para jugadores que no comenzamos en la caja blanca, sino que comenzamos con ediciones posteriores del juego, jugadores más jóvenes que no tenemos ese elemento de nostalgia, a veces esa fidelidad a las reglas del 74 y a sus aspectos a veces más extraños puede ser un poquito desconcertante, aunque he de admitirlo, son cuestiones que uno se acaba acostumbrando y acaba viéndole también sus lados buenos. Por ejemplo, esta noción de lanzar los atributos en orden, 3 dados de 6, down the line, 3 dados de 6, 3 dados de 6, 3 dados de 6. Esto al comienzo, cuando les sugerí esto a jugadores que han jugado quinta edición, pero este es un monigote, o sea, tiene habilidades en 9, en 8, en 7, pero cuando ven que este personaje puede vivir y puede existir y puede hacer cosas, siempre y cuando pues lo haga con cuidado y con creatividad,
estos números en la página dejan de ser tan importantes y lo que verdaderamente importa es la interacción del jugador con el personaje y de los jugadores con el mundo que está creando el máster. Esta fue entonces nuestra reseña de White Box Fantastic Medieval Adventure Game. Si les gustó lo que vieron, por favor suscribirse a este canal. Mi nombre es Pablo, soy su Dungeon Master en este espacio y espero estar muy pronto colgando otras reseñas y material de la vieja escuela. Sigan jugando.